El fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona, física, humana o jurídica, le encomienda a un tercero llamado fiduciario la administración de una determinada cantidad de bienes que este fiduciante se compromete a realizar. Llevemos esto al ámbito inmobiliario. Los fiduciantes se comprometen a aportar o un inmueble o dinero. El fiduciario se convierte en propietario de esos bienes, de ese inmueble o de ese dinero. Se compromete a administrar ese patrimonio durante un lapso de tiempo determinado, y luego de ese tiempo o de cumplida esta condición, que llevado al ámbito inmobiliario sería terminar de construir el inmueble, se compromete a restituir ese bien a los fiduciantes o a un tercero indicado por este fiduciante, que sería beneficiario. Es decir, el fiduciario es un mero administrador de un patrimonio que temporalmente es de él, pero que está destinado a ser retirado de su patrimonio para ser devuelto a quien se lo dio en ese momento, que sería el fiduciante, o un beneficiario. Pero en términos técnicos, él es un administrador de ese patrimonio. Y ese fiduciario, ¿y por qué es una figura tan exitosa? Ese fiduciario tiene, en el momento que se convierte en fiduciario de un patrimonio fideicomitido, tiene dos patrimonios: el patrimonio personal y el patrimonio fideicomitido. Y los acreedores de cada uno de esos patrimonios no pueden agredir respectivamente a los patrimonios que están en el otro lado, cruzados. Es decir, un acreedor del patrimonio fideicomitido no puede agredir al patrimonio personal del fiduciario. Y un acreedor personal del fiduciario no puede agredir al patrimonio fideicomitido. Ese es el blindaje patrimonial que le da seguridad a la figura. Y a su vez, también los acreedores del fiduciante no pueden agredir el patrimonio fideicomitido. Tienen que esperar que se cumpla el plazo o que se cumpla la condición para que esos bienes vuelvan al fiduciante. Fíjense ustedes cómo queda ese patrimonio blindado, acorazado, para que de alguna manera, si vos emprendiste una obra, el barco salga y llegue a puerto sin que las circunstancias personales ni del fiduciario ni del fiduciante lo puedan agredir. Y esto en la construcción es muy relevante, porque el barco cuando sale tiene que llegar a puerto, necesariamente, porque si no se genera un gran perjuicio en una obra que queda a mitad de camino. Justamente la figura del fideicomiso permite esto, que el patrimonio quede blindado. Eso genera una gran responsabilidad en el fiduciario, porque debe ser muy claro en la administración de ese patrimonio fideicomitido, porque aparentemente es de él, pero no es de él, está destinado a devolverse. Lo único que va a hacer ese fiduciario es percibir un honorario por la administración de ese patrimonio fideicomitido. Luego de concluida su tarea, lo va a devolver o se lo va a entregar a quien el fiduciante se lo haya indicado. Entonces, ahora llegar al fideicomiso inmobiliario es muy fácil. Entrego dinero, o entrego el inmueble, o entrego los ladrillos, o entrego la abertura. El fiduciario administra durante un tiempo, se convierte en dueño de esos bienes durante un tiempo, pero sabemos que después, cuando todo eso se convierta en un edificio, lo va a tener que restituir. Se lo va a restituir a los fiduciantes o se lo va a restituir a los beneficiarios. Y ahora Pablo Ochman, del estudio Ochman y Jung, nos va a contar sobre los distintos tipos de fideicomisos. ¿Cuáles son las formas que adquieren los fideicomisos en la construcción? En nuestra normativa vos tenés un fideicomiso de administración y luego tenés fideicomisos financieros, que es para otra función, fideicomiso de garantía o fideicomiso testamentario. En el ámbito inmobiliario lo que estamos utilizando es el fideicomiso de administración. Es decir, este fideicomiso, que no se denomina fideicomiso inmobiliario, sino que es un fideicomiso de administración, y esa es la figura que utilizamos, es decir, ese armazón llevado
al ámbito inmobiliario. Pero esa estructura contractual y que después genera un dominio fiduciario, podés llevarla a otros ámbitos. Queremos hacer un fideicomiso ganadero, es decir, entrego animales para que el fiduciario lo administre y luego me los restituye, más los terneros que vayan naciendo en ese proceso, más el dinero que se haya producido por la venta de esos animales y luego me restituye esos animales, no hay ningún problema. Y ahora vamos a seguir analizando la cuestión de los fideicomisos y a diferenciarla de otra forma de acceder a los departamentos que se ve mucho en nuestra región, que son los departamentos financiados al pozo, que se compran al momento de la construcción, pero que tienen formas jurídicas muy distintas entre lo que es un fideicomiso y lo que es un departamento al pozo. El mayor inconveniente es la claridad en cuanto al comienzo del proceso constructivo. Es si quien ingresa a un fideicomiso sabe que realmente está ingresando a un fideicomiso al costo o si realmente está comprando un departamento al pozo por un boleto de compraventa con un precio cerrado. Son situaciones totalmente distintas. En un caso, yo cuando me comprometo a aportar un determinado capital en un fideicomiso, lo que estoy haciendo es comprometiéndome contractualmente a realizar aportes de dinero o de otros bienes durante un lapso determinado sin tener conocimiento exacto de cuánto va a ser ese aporte. ¿Puedo tener aproximaciones? Sí. Pero la verdad que todos nosotros sabemos que de un año y medio, como un proceso constructivo de un año y medio o dos, quien pueda establecer qué costo va a tener ese aporte de capital para construir un edificio de acá a un año y medio o dos, realmente sería imposible. Distinta a la situación de adquirir un departamento por un boleto de compraventa que está en un proceso constructivo a un precio cerrado. Eso sí implica decir, bueno, me comprometo a entregar determinada cantidad de dinero y luego de un año y medio va a haber un departamento. Eso es un precio cerrado y el vendedor debe ser consciente que asumió una responsabilidad totalmente distinta a ser un fiduciario. Y el adquirente debe tener conocimiento que cuando ingresa a un fideicomiso, el costo es incierto y puede ser que el precio sea menor. Pero es importante la información al comienzo. Es importante que cada uno de los actores en este proceso brinde la información de manera correcta para que ese adquirente o fiduciante tengan debido conocimiento a qué instrumento contractual están accediendo y qué responsabilidades están asumiendo y qué riesgos están asumiendo. Porque claramente el riesgo del precio en el fideicomiso es mucho mayor que el riesgo que uno asume como precio, digo, en la compraventa. Acá en la compraventa hay un importe cerrado y en el fideicomiso no hay un importe cerrado. Por lo tanto, las contingencias de valor que puedan surgir en ese proceso constructivo las va a sufrir el fiduciante. La primera respuesta es no. Después podemos acceder a figuras contractuales como la teoría de la imprevisión, la excesiva onerosidad sobreviniente. Pero claro, yo te estoy respondiendo con que la primera alternativa es el no. Entonces, primero no. Segundo, índice de actualización. Un grave problema para nuestro sistema que no permite aplicar índices de actualización a la compraventa de inmuebles financiados a plazo. Nosotros seguimos con el régimen de convertibilidad que es nominalista, que no nos permite establecer un precio y ajustarlo por un valor. Vamos a decir, bueno, pero se están celebrando boletos con índice de actualización. Bueno, está bien, creo que la buena fe es la que mueve este tipo de circunstancias, pero si vos me preguntas normativamente, ¿se puede hoy? No. Si esto requiere un reajuste normativo, sí, requiere un reajuste normativo, porque es imposible que yo venda un departamento en cuotas sin tener un aplique de un índice de ajuste. ¿Cuál es la otra opción? Venderlo en moneda dura, venderlo en dólares, pero también genera el problema de los procesos devaluatorios. Pero en principio, cuando yo vendo un departamento con un precio determinado en un boleto de compraventa,
no hay opción de ajuste. No hay opción de ajuste. No tengo opción de ajuste. Eventualmente puedo establecer esto, un índice de actualización con el problema que tengo de que la normativa en principio no me lo permite. Si voy a moneda dura, que es financiarlo en dólares, tengo los problemas de variaciones de precios. Es decir, creo que la opción para mucha gente ha sido el fideicomiso, pero tiene que quedar claro que cuando ingreso un fideicomiso, las variaciones del costo de ese fideicomiso van a estar en cabeza de los fiduciantes. Y que el fiduciario tiene que ejercer una administración clara al respecto, muy clara al respecto. Y también le consultamos a Pablo Hochman si es necesario desarrollar alguna herramienta legal para que se puedan financiar estos proyectos a largo plazo. Hay un decreto de Macri de 3 años atrás que en principio había habilitado. Un decreto de necesidad de urgencia con una constitucionalidad muy prendida, muy cuestionable. Pero nosotros tenemos la ley de convertibilidad vigente. Es decir, la ley de convertibilidad no te permite aplicar mecanismos de indexación. No te permite. Si nosotros tenemos un régimen nominalista, solamente el Estado cuando emite títulos públicos le permite aplicar índices de ajuste y el SER y el UVA, que son mecanismos de ajuste. Pero nosotros como particulares, bueno, yo te vendo este departamento, me lo pagas a 10 años, con el SER no puedo. Para la construcción salió un decreto hace 3 años, 2017, estamos, sí, 3 años, que en principio lo permitía para la obra pública. Y que en principio permitía este mecanismo de financiación. Pero un decreto de necesidad de urgencia con una constitucionalidad cuestionable. Y otra de las cuestiones interesantes a atender y que hemos escuchado mucho en los últimos años tiene que ver con las UVAs como sistema de adquisición también de inmuebles, estas unidades variables que el sistema financiero tenía para financiar justamente la construcción de departamentos. ¿Sirve como esquema de actualización? ¿Y cuál es el problema que enfrenta la Argentina en el mercado de acceso a la vivienda en el largo plazo, en una economía que nos tiene ya acostumbrados a este índice de inflación? Los bancos sí, los particulares no. Los bancos sí. Pero fíjate vos, que no quiero entrar en temas ajenos, pero hoy están suspendidos los ajustes. Tenés que encontrar gente que quiera financiar a 15, 20 años en Argentina. Tenés que encontrarla. Porque siempre aparece la suspensión, siempre aparece la norma de emergencia. Esto te relaciona con el tema de alquileres, que después te voy a decir, ¿verdad? Es decir, nosotros hemos generado un mercado de alquiler porque no hay acceso a la vivienda a corto, mediano, largo plazo. No hay. ¿Y quién va a financiar a 20 años en Argentina? ¿Quién puede financiar a 20 años? Es decir, ¿cómo haces? Si siempre va a haber una devaluación, si siempre va a haber una ley de emergencia. Es decir, en la crisis, nosotros ahora en la crisis estamos discutiendo alquileres, ¿no? Sin embargo, en otros países, en España, en Estados Unidos, cuando viene la crisis, ellos no discuten alquileres. Están discutiendo la ejecución hipotecaria, es decir, el acceso a la vivienda. Y nosotros en la emergencia discutimos alquileres. Fíjate vos cómo la agenda es distinta. Y es distinta porque tienen una moneda estable, condiciones jurídicas estables. Cuando vos violás los contratos no es gratis. Viste que parece, nosotros para los argentinos parece que la única violación del derecho de propiedad es el inmueble, es que te saquen el inmueble. Los contratos también son derecho de propiedad. Entonces cuando vos alterás esa regla de juego, al principio sentís un gran alivio, digo, como sociedad, decís, qué bueno, espectacular, le dieron una mano a lo que estaban. Mal. Pero vos tenés presente que el que va a tener que tomar esa decisión económica después de financiar un proyecto, va a estar mirando y decir, bueno, pero ¿qué circunstancias voy a tener para diseñar un proyecto a mediano y largo plazo
En Argentina, cuando yo sé que todos los contratos son alterados. ¿Entendés? Es como un juego que a todos nosotros a veces nos parece que, uy, qué bueno, qué alivio, pero realmente el mercado inmobiliario en serio se mueve por el crédito hipotecario. Entonces vos, ¿cómo generás ese mercado para grandes proyectos, para que gran cantidad de la población pueda acceder, si no hay ni estabilidad monetaria y no hay estabilidad contractual?